Vamos a otras informaciones. Luego de un intenso debate que se extendió durante toda la noche, la Cámara de Diputados despachó al Senado la Ley de Presupuestos 2023, pero con una serie ahí de polémicas. Daniel nos va a resumir lo que ocurrió en esta maratónica sesión. Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Maratónica sesión que duró 22 horas. Esa fue la extensión de esta serie de debates que se dieron. Recordemos, hubo emplazamientos, hubo polémica, lo decían ustedes. Hubo consomé y harto café también en horas de la madrugada, hasta las cuales estuvieron debatiendo, discutiendo en la sala y finalmente cerca de las 8 de la mañana votando finalmente esta ley de presupuesto que fue aprobada por la Cámara y se despachó ya entonces al Senado. Hubo declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a la aprobación de esta ley de presupuesto, pero también respecto a las partidas que no pasaron la Cámara de Diputados y la serie de indicaciones. Recordemos que fueron una gran cantidad de indicaciones las que se presentaron respecto a la propuesta del gobierno para el presupuesto 2023 y es entonces una serie de materias que quedan fuera de esta ley de presupuestos, las que el gobierno va a intentar reponer en el Senado. Los invito a que revisemos las declaraciones del ministro Mario Marcel. Este ha sido despachado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Estamos satisfechos por el trabajo que se ha hecho. Por supuesto, hay algunos temas que vamos a tener que corregir en lo que resta de la tramitación del proyecto. Como sabemos, particularmente está el rechazo de la partida correspondiente al Ministerio del Interior. También tenemos el caso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, CONAF y el Servicio de Patrimonio. Todo eso va a ser objeto de indicaciones al ingresar el proyecto, al pasar el proyecto al Senado. Bueno, con el debido respeto, sí. Está bueno que hayamos puesto el GC pasó de largo porque se notaba también en la cara de trasnochados de los asistentes a la Cámara, ¿no? De todo, y también es raro ahí ver al ministro como con la corbata un poco más lo suelta, ve con la corbata, muy claro, formal, bien, claro, pero ya después de esa cantidad de horas que duró la sesión se entiende, ¿no? Además tiene corbatas bien características, sí. Hay hasta una cuenta de Instagram con las corbatas del ministro Marcel, entonces claro, ahí sale como... Ya... Sí. Como después de la cansado. Fiesta, digamos, claro, pero sale cansado. No fue el único, ¿no, Daniel? No, Casi no fue el único. De hecho, dentro de las anécdotas, en ese mismo punto de prensa del ministro de Hacienda, sonó su alarma de la mañana, ¿verdad? Cuando se levanta, sonó en medio del punto de prensa precisamente por las horas que llevaban. Recordemos que esto empezó el día de ayer a las 10 de la mañana, se extendió por toda la jornada, toda la noche, y por eso les decía, hubo incluso consomé tapaditos a mitad de noche para poder sobrevivir a una jornada de muchas horas de debate y discusión que concluyó cerca de las 8 de la mañana. Por eso también hay que ser justos con el ministro, ¿verdad? Daniel. Que estuvo largas horas de la noche debatiendo con los parlamentarios. No, y sí, lo otro bien breve, al margen de la broma, qué sé yo, sí. Porque sabemos que habían estado trasnochados toda la noche hablando acerca del presupuesto. Esto es lo que de una u otra forma la ciudadanía quiere ver. A los parlamentarios trabajando, claro, no siempre hay que extremar los recursos y pasar de largo, esto es una excepción, digamos, pero sí, poniéndose de acuerdo, avanzando en el horario, lo que sea necesario para poder llegar a puerto y no lo que habíamos visto en las últimas semanas, que también lo comentamos, así que nobleza obliga. En ese sentido, se hizo la pega y es una buena noticia que se haya podido acordar. Por lo menos con diferencia y todo, que se avance ahí hacia el Senado. Ahora, eso sí, Daniel, tú lo mencionabas, no estuvo libre de polémicas y ciertos momentos en los cuales también era complejo seguirle la pista porque gritaban de un lado y de otro mientras el presidente de la Cámara trataba de calmar la situación, ¿no? Sí, bastante polémica. Ahora hay que recordar que siempre las leyes de presupuesto generan bastante debate porque es cómo repartir los recursos. Sí. Siempre las necesidades son muchas, los recursos no son lo suficientes y lo mismo que pasa en las casas de todos nosotros donde tenemos que ir priorizando algunas materias. Eso también ocurre en la Cámara y en el Senado cuando tienen que discutir la ley de presupuestos con el Ejecutivo. Y fue en línea con eso también que se desarrollaron una serie de polémicas respecto a algunas materias que eran importantes para el gobierno y que finalmente quedaron fuera. Entre ellas, por ejemplo, 15.000 millones de
de pesos destinados al INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 90.000 millones dirigidos a instituciones colaboradoras de derechos humanos que no fueron aprobados en este presupuesto, y también toda una polémica en torno a la pensión garantizada universal. Recordemos que el gobierno lo que pedía era que en el presupuesto quedaran 212.000 pesos de los 193, casi 194.000 pesos que son ahora, se elevara a 212.000 pesos. Eso se aprobó, pero en medio de bastante debate con la oposición y polémica respecto a una indicación que había presentado Chile Vamos, que buscaba que se elevara la PGU a partir del 1 de enero del próximo año a 250.000 pesos. Hay que recordar que el Congreso no tiene la facultad de poder aprobar iniciativas que irroguen gasto fiscal, y por eso entonces se generó el debate, pero también respecto a la figura del presidente de la Cámara, de Vlado Mirosevic, porque faltó un voto para que se declarara admisible esta indicación de Chile Vamos. 64 votos, necesitaban 65, fueron los que se obtuvieron, 64 votos para esa indicación que buscaba que la PGU llegara a 250.000 pesos. Eso fue rechazado, y entonces hubo declaraciones de bastante molestia por parte de Chile Vamos, de la oposición, respecto a la figura de Vlado Mirosevic, porque decían apuró la discusión, pidió solamente una vez, hizo los llamados a votar y no dos veces, y por eso entonces dijeron algunos parlamentarios quedaron fuera, no pudieron votar a favor de esa indicación, y entonces ahí se desarrolló una de las polémicas. Lo otro, respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubo declaraciones de los parlamentarios respecto a aquello. Revisemos qué fue lo que dijeron. Uno es en materia de seguridad, quedó al debe. Segundo es en materia de salud, quedó al debe. Y esperamos que el Senado sea capaz de poder reponer las indicaciones que acá se rechazaron y además poder mejorar esta ley de presupuesto. También recalcar que nosotros pedimos, junto con la Renovación Nacional, que se votara la PGU y se le asignaran a 250.000 pesos para poder mejorar las pensiones hoy día, y que no dependa de una reforma de pensiones para poder mejorarle la pensión a todos los abuelos. Mientras no haya una transparencia, mientras el Instituto Nacional de Derechos Humanos no sea capaz de velar por los derechos humanos de todos los chilenos, no van a haber recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que es importante plantear que acá hay una cosa muy interesante, una coincidencia, porque a lo menos 3 de los firmantes de esta indicación son diputados que se han reunido con la industria, se han reunido con la FP Cuprum, se han reunido con la Asociación de FPs y han expresado los mismos argumentos. Creo que son muy interesantes para este debate. A través de hoy ellos han expresado en la sala argumentos similares que van en la línea de lo que han planteado las AFPs, y creo que eso hay que transparentarlo. Hay que transparentar que acá también hay una lucha de intereses, hay poderosos intereses de la AFP que están en juego, y por eso que la derecha ha tratado y ha fracasado en un intento por dividir la reforma, en un intento por dejar a un lado la reforma a las pensiones. Derechos humanos y PGU, dos materias que generaron polémica durante la larga noche, este tercer día que se extendió ya hacia un cuarto en la Cámara, de discusiones en la sala de la Cámara respecto a la ley de presupuesto. Recordemos que el lunes se aprobó en general, el día martes comenzaron las primeras 11 partidas, la discusión en particular de esas 11 partidas, y entre ellas estaba el rechazo a las materias que responden a seguridad del Ministerio del Interior. Fue ese uno de los temas que también ha generado preocupación por parte del gobierno, porque precisamente es una de las principales prioridades de la ciudadanía. Desde la oposición se ha planteado que no estaban los recursos suficientes, y por eso entonces se rechazó para poder modificarlo, para poder presentar nuevas indicaciones y en el Senado tener otra cantidad de recursos y distintos destinos para la materia de seguridad en el Ministerio del Interior. Hubo declaraciones respecto a eso, revisemos qué fue lo que dijeron los parlamentarios. Estos puntos, sobre todo en el Ministerio del Interior, que necesitamos que Carabineros, la PDI, ¿cierto?, tenga la atención del gobierno en el tema de seguridad, y el famoso plan de crimen organizado aparezca de una vez por todas. Si no existe el plan, lo que existe son recursos que iban a ser traspasados a distintos organismos. ¿Está al debe el gobierno? Sí. Esperamos que en la próxima etapa, que es en el Senado, la próxima semana, martes, miércoles y jueves, se logre el gobierno a poner a tono, ¿cierto?, con lo que la ciudadanía le exige y con que los organismos también le exigen. Los cascos que utilizan, los chalecos antibalas que utilizan, son incapaces de detener
las balas de los fusiles automáticos con los que se dispara en la macrozona sur. Y eso no está presente en este presupuesto y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno, que se haga cargo de esa realidad. Que el gobierno tome esa información respecto de vehículos blindados, de los chalecos antibalas que sean capaces de parar este armamento automático y también los cascos, y que obviamente determine con mayor precisión cuánto es el monto adecuado para ese presupuesto. Pero lo que está hoy día simplemente reemplaza lo mismo que hay, que no solo es insuficiente, sino que no protege la vida de Carabineros ni de la gente de la Policía de Investigaciones. Eso es parte de los requerimientos que tienen los parlamentarios para poder aprobar ya en el Senado. Sería el presupuesto en materia de seguridad del Ministerio del Interior, una de las materias que generó debate en esta larga, maratónica jornada que se vivió en la Cámara de Diputados. La próxima semana, martes, miércoles y jueves, la discusión se va a dar en el Senado. Y recordemos que es el 29 de noviembre la fecha límite, el plazo fatal para poder despachar la ley de presupuesto del año 2023. Exactamente. Como tú decías, Daniel, siempre estas son discusiones bien intensas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. Se van a intentar reponer algunos de los temas. Así es que estaremos atentos a ese debate. Gracias, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes.